Vamos a hablar sobre obesidad y los riesgos que ésta conlleva ante la pandemia del COVID-19. En primer lugar, tenemos que saber un poco sobre el contexto de esta enfermedad. La obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, se considera como la epidemia del siglo XXI y es la segunda enfermedad que más mata en el mundo entre las enfermedades que se pueden prevenir. Hay muchos métodos para calcular el grado de obesidad, pero el que se usa más comúnmente es el índice de masa corporal. Esta es la medida más ampliamente usada porque es una técnica simple. Solamente necesitamos conocer el peso del paciente en kilogramos y dividirlo entre su estatura en metros al cuadrado. Esta división matemática nos va a dar un número y en base a eso podemos clasificar a nuestros pacientes en los diferentes grados de peso y obesidad. El índice de masa normal es entre 18.5 a 24.9. El sobrepeso es entre 25 a 29.9. La obesidad grado 1 es cuando el índice de masa corporal es arriba de 30 y llega hasta 34.9. La obesidad severa o grado 2 va de 35 a 39.9. Y la obesidad mórbida o grado 3 es cuando el índice de masa corporal es mayor de 40. En esta gráfica no aparece, pero tenemos otras dos categorías que conocemos como superobesidad, cuando el índice de masa corporal es mayor a 50, y superobesidad, cuando el índice de masa corporal es mayor de 60. Esta es una forma gráfica de los grados de obesidad. Veamos cómo ha evolucionado la obesidad con el paso del tiempo. Para el año de 1975, la obesidad en Estados Unidos era aproximadamente del 11.9%. En México era solo del 9.5%, Guatemala 5.1%, Honduras 4.3%, El Salvador 5.8%, Nicaragua 7%, Costa Rica 5.2% y Panamá 6%. Pero con el paso de los años, este porcentaje se ha visto notablemente aumentado, como podemos ver en esta animación, alcanzando para el año 2016 en Canadá 29.4%, Estados Unidos 36.2%, México 28.9%, Guatemala 21.2%, Honduras 21.4%, El Salvador 24.6%, Nicaragua 23.7%, Costa Rica 25% y Panamá 22.7%. Si vemos El Salvador en una progresión lineal, es evidente el aumento desde 5.8% para el año de 1975 hasta 24.6% de la población obesa para el año 2016. En cuanto al número de muertes por factor de riesgo en El Salvador para el año 2000, tenemos que la obesidad se situaba en el tercer lugar con 2.901 casos por año, superado únicamente por diabetes e hipertensión arterial, los cuales, como vamos a ver más adelante, están relacionados con la obesidad. Para el año 2017, la obesidad permanecía en el tercer lugar, pero ahora con 5.429 casos por año, y de nuevo superado por diabetes con 7.500 e hipertensión arterial con 7.600. Si sumamos estos tres factores como causas relacionadas, el número es alarmante. ¿Pero qué enfermedades provoca la obesidad? La obesidad provoca muchas enfermedades en todos los sistemas. A nivel cardiovascular aumenta las grasas, el colesterol, triglicéridos y eso se conoce como hiperlipidemia. También aumenta la presión arterial. Está relacionado con problemas cardíacos de tipo isquémico, insuficiencia cardíaca,
y predispone a trombosis venosa profunda. A nivel pulmonar, es la principal causa de apnea obstructiva del sueño. También está relacionada con la aparición de asma en pacientes adultos, síndrome de hiperventilación. A nivel endocrino, de las enfermedades más conocidas y más temidas por la población es la diabetes tipo 2, en las mujeres en edad reproductiva, síndrome de ovarios poliquísticos. A nivel gastrointestinal, la obesidad está relacionada con hígado graso, la cual puede llevar a cirrosis, cálculos en la vesícula y reflujo gastroesofágico. En las mujeres en edad fértil, está relacionado con infertilidad, aborto espontáneo y en algunos casos con anomalías fetales. En el sistema musculoesquelético, por la presión que genera sobre las articulaciones puede llevarlas a una enfermedad articular degenerativa. Principalmente la historia de estos pacientes con obesidad es un deterioro en las rodillas y tienen que someterse a prótesis totales de rodilla. Otra enfermedad es gota, fascitis plantar y síndrome del túnel del carpo. Además, la obesidad, por ser un estado inflamatorio crónico, está relacionado con cáncer en la mujer de tipo endometrial, ovárico y de mama, en el hombre con cáncer de próstata y en ambos sexos con cáncer de riñón, hígado, esófago, colon y páncreas. Por último, la obesidad se ha visto que disminuye la esperanza o la expectativa de vida entre aproximadamente 10 a 15 años. Después de haber revisado todas las enfermedades que están implicadas con obesidad, ahora vamos a ver por qué aumenta el riesgo ante el COVID-19. Para eso tenemos que revisar lo que ya aprendimos de pandemias anteriores y tenemos que desde la pandemia de la gripe española en 1918, la influenza de Asia entre 1957 a 1960 y la de Hong Kong en 1968, se observó que la obesidad y la diabetes conllevaban a una mayor mortalidad y duración de la enfermedad. Recientemente, en el 2009, ante la pandemia de la influenza A H1N1, también se relacionó la obesidad a un incremento del riesgo de enfermedad severa, ya que producía mayor hospitalización y mayor mortalidad. Otro dato que se observó es que los pacientes obesos o con diabetes relacionada a la obesidad tienen alteraciones de diferentes pasos de la respuesta inmunológica. Y esto es debido a que la obesidad se caracteriza por un estado crónico de inflamación de bajo grado, ya que produce estados crónicamente elevados de leptina, la cual es una adiposina proinflamatoria, y bajas concentraciones de adiponectina, una adiposina antiinflamatoria. También la obesidad está relacionada con altas concentraciones de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, una citoquina quimiotáctica MCP1 y principalmente interleuquina 6. Todo esto producido principalmente por el tejido adiposo subcutáneo y visceral. También se observó en este tipo de pacientes que el virus de la influenza se propaga con un mayor periodo de tiempo en pacientes obesos, hasta 104% más tiempo comparados con los pacientes no obesos. Y también se observó que la obesidad favorece la aparición de nuevas cepas de virus más virulentas, y esto se debe principalmente a la capacidad reducida y retardada de producir interferones, lo cual en contraste con la alta replicación viral permite más replicación del virus RNA que aumente el chance de aparecimiento de cepas más virulentas. Todos estos datos se pueden extrapolar a la infección actual. Otro dato muy importante es que se correlacionó el índice de masa corporal con la cantidad de virus exhalado en el aliento. A mayor índice de masa corporal, es decir, mayor grado de obesidad,
mayor es la carga viral en el aliento, y eso se observó principalmente en hombres en los que la necesidad de volumen es mayor cuando necesitan ventilación mecánica. Ahora vamos a ver, con los datos reportados actualmente, cuál es el riesgo de la obesidad ante el COVID-19. A pesar de los miles de pacientes que se han reportado desde el inicio de la pandemia, no fue hasta hace poco que un estudio de Estados Unidos con 24 pacientes reportó los datos antropométricos de estos para poder calcular los grados de obesidad. Y se encontró que los pacientes que sufrían obesidad, el 85% de ellos necesitó ventilación mecánica, y de estos el 62% fallecieron, lo cual es sumamente alto comparado con los pacientes sin obesidad, de los cuales solamente el 64% de los pacientes necesitaron ventilación mecánica y solamente el 36% de ellos fallecieron. En China, en un estudio con 383 pacientes, el riesgo de desarrollar neumonía severa en pacientes con sobrepeso fue mayor en un 86%, y en pacientes con obesidad era 142 veces mayor comparado con los pacientes no obesos. En otro estudio con 4.103 pacientes en Estados Unidos, se encontró que el índice de masa corporal arriba de 40, es decir, obesidad mórbida, era el segundo predictor independiente para la hospitalización, superado únicamente por la edad arriba de 60 años. En otro estudio, con 124 pacientes en Francia, se encontró que el índice de masa corporal se correlacionaba con la necesidad de ventilación mecánica, y de estos 124 pacientes, 86 necesitaron ventilación mecánica, de los cuales el mayor porcentaje se observó en aquellos pacientes que tenían obesidad severa o índice de masa corporal arriba de 35, con casi un 90% de necesidad de ventilación mecánica en este grupo. Los autores atribuían esos hallazgos a los siguientes mecanismos. La obesidad causa disfunción respiratoria en primer lugar, ya que altera los mecanismos respiratorios, aumentando la resistencia de la vía aérea, alterando el intercambio gaseoso, disminuyendo los volúmenes pulmonares y disminuyendo la fuerza muscular. También, como vimos al inicio, todas las enfermedades o comorbilidades que la obesidad produce, ya que encontraron alteraciones cardiovasculares, alteraciones metabólicas como diabetes mellitus y enfermedad renal, además de un estado metabólico alterado, en el cual los pacientes tienen predisposición a hipertensión, son prediabéticos o debutan con diabetes al momento de su infección, padecen de insulinoresistencia y además dislipidemia. Todo esto sumado presenta una mayor severidad ante la infección del COVID-19. En otro estudio se presenta otro mecanismo a través de los cuales se puede explicar la severidad de la enfermedad en los pacientes con obesidad. Primero tenemos que el paciente obeso tiene causas multifactoriales, y esto va a alterar a nivel respiratorio, a nivel cardíaco y su respuesta inmunológica. A nivel respiratorio, a nivel pulmonar, disminuye los volúmenes pulmonares y disminuye la fuerza de contractilidad diafragmática. A nivel cardiovascular, aumenta el estrés cardiorrenal, aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo trombogénico y aumenta o descompensa la diabetes. Esto va a llevar a una menor reserva cardiorrespiratoria y metabólica, con una menor adaptación del sistema cardiorrespiratorio, un aumento en la susceptibilidad cardiovascular a eventos trombóticos y vasculares mediados por el sistema inmune, y una respuesta metabólica alterada también. Por el otro lado, podemos encontrar
que hay una respuesta alterada e hiperinmune debido al exceso de tejido adiposo. También hallazgos observados que describimos también en la presentación es el aumento del esparcimiento viral y el aumento de la carga viral en cada respiración. Esto es debido a una respuesta o reactividad hiperinmune, lo cual aumenta también la exposición viral. Y todo esto desencadena en una infección más severa por el COVID-19. Bueno, pero ante todo esto que hemos descrito, ¿qué podemos hacer? Se ha demostrado que la dieta y principalmente el ejercicio mejora la respuesta inmunológica, ya que el ejercicio aumenta el sistema de defensa antioxidante. Y es importante mencionar que en este momento, en esta etapa, no se necesita un ejercicio extenuante. Basta con un pequeño ejercicio o aumento de la actividad física, como caminatas, hacer bicicleta, nadar o trotar, para tener un efecto antiinflamatorio, con disminución de los mediadores como el factor de necrosis tumoral, la citoquina MCP1 y la interleuquina 6, ya que el ejercicio de forma extrema está relacionado con una depresión de la respuesta inmune, y esto se debe a que se elevan las cantidades de cortisol, por ejemplo, después de una maratón. Por otro lado, también tenemos tratamientos farmacológicos para bajar de peso, y obviamente al bajar de peso mejoramos nuestro sistema inmunológico y disminuimos el riesgo de todas las enfermedades relacionadas con la obesidad. Tenemos otros métodos como la cirugía de pérdida de peso y también mantener todas las medidas universalmente recomendadas como el aislamiento social, el lavado de manos, etc. Respecto a la cirugía de pérdida de peso, es un tema que tocaremos en otra ocasión porque es un tema muy extenso, pero solamente para los pacientes que están escuchando esta charla y desean saber si son candidatos o no a la cirugía, los criterios son los siguientes. Todo paciente que tiene obesidad mórbida o índice de masa corporal arriba de 40 es candidato a una cirugía de pérdida de peso. Los pacientes que tienen obesidad severa o índice de masa corporal arriba de 35, pero que ya presentan enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, hígado graso, apnea del sueño, también son candidatos a una cirugía. Aquellos pacientes que ya han tratado por medio de dieta y ejercicios u otros métodos para bajar de peso y controlar sus enfermedades, pero que han presentado fenómeno de rebote o que después de mucho tiempo no lo han conseguido, también son candidatos para una cirugía. Y los pacientes que tienen menor grado de obesidad, como grado 1 o solamente sobrepeso, pero que ya desarrollaron diabetes tipo 2, ellos también son candidatos a una cirugía, y este rubro se llama cirugía metabólica porque está más orientado a curar la diabetes. En conclusión, podemos decir que la obesidad es un estado inflamatorio crónico, ya que está caracterizado por aumento de los niveles circulantes de interleuquina 6 principalmente, y con aumento de la expresión de citoquinas de tipo inflamatorias. La obesidad predispone a enfermedades cardiovasculares y metabólicas, principalmente hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, dislipidemia, diabetes, lo cual desde cualquier punto de vista va a poner en riesgo a un paciente ante cualquier evento. La obesidad también altera la respuesta inmunológica y predispone, como ya se vio en las pandemias anteriores, a una mayor diseminación viral. Respecto al COVID, la obesidad aumenta la necesidad de hospitalización, aumenta el riesgo de desarrollar neumonía severa, aumenta la necesidad de ventilación mecánica en los pacientes y lamentablemente también aumenta la mortalidad. Agradezco la atención para esta charla y como siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales para dejarnos algún comentario o alguna inquietud, y a todos aquellos pacientes que están interesados en cómo bajar de peso sin cirugía o con cirugía, nos pueden escribir a nuestro sitio web o
consultar a través de vía telefónica o WhatsApp.